¿Cómo formar lectores críticos a partir de la lectura de publicaciones seriadas? El Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Biblioteca Pública Piloto para América Latina le dan la bienvenida al proyecto Club de Lectura de Opinión Pública, un espacio para el encuentro ciudadano y las memorias locales. A continuación, escucharemos en la voz de Freddy Rueda, integrante del Club de Lectura Leamos y Opinemos, su testimonio frente a esta experiencia. Mi posición en cuanto al Club de Lectura pues ha sido muy interesante. He pertenecido al club aproximadamente 2 años larguitos y tenemos, por decir algo, pues hemos tomado unas conciencias, hemos aprendido demasiado. Empezar a leer, a concretar pues las noticias reales, a concientizarnos cuál de las noticias o cuál de los medios de comunicación son más verídicos. Entonces, sí, a esta tertulia le he sacado un gran provecho. Uno toma conciencia y aprende a identificar de pronto las noticias reales y lo más importante, las fuentes, que son las que más veracidad le dan a las noticias. El Club de Lectura de Opinión Pública Leamos y Opinemos surgió en el año 2017 como una propuesta de lectura compartida, análisis y conversación sobre algunos hechos de actualidad local, nacional e internacional, consignados y destacados en publicaciones seriadas como periódicos y revistas que hacen parte de la hemeroteca de la Biblioteca Filial Campo Valdés, Juan Zuleta Ferrer. Sobre los inicios del Club de Lectura, nos cuenta Carlos Julio Ateortúa, promotor de esta iniciativa. Siempre había tenido como esa inquietud de, como todo el tiempo trabajé en la hemeroteca de la Biblioteca Piloto antes de la reforma, llevaba 18 años trabajando en esa hemeroteca y en la hemeroteca me parece a mí es la sección más dinámica en cuanto a llegada de información de todas las bibliotecas. Es la más dinámica en este momento, pues aparte de lo virtual. En ese momento en los impresos era lo más dinámico, porque toda la información fresca de última hora siempre llegaba en las revistas o en la prensa. Entonces, allí en Campo Valdés, a pesar de que existía allí los 10 o eran que 18 computadores, eran 12 computadores que habían en servicio al público, a pesar de que un usuario se podía sentar y abrir la página del Colombiano, abrir la página del Espectador, o abrir la página en Internet del Tiempo, yo veía que preferían el impreso. Entonces, eso me gustó mucho y además de que algunos, pues nosotros en el exhibidor poníamos una revista semana o las últimas 3 números de muchas de las revistas que se tiene en la biblioteca por suscripción y veía que iban a buscar la revista impresa, pudiéndola leer también en Internet. Pero entonces, a partir de ahí, y el trabajo que yo hice que hacían en la central, en la hemeroteca, pues quise reunir y los fui conversando a cada uno. Me tomé casi 6 meses o casi un año en lograr reunir el grupito y a punta de decirles que si nos tomábamos un tintico allá en la caseta y que tertuliáramos sobre esas noticias que leían y además para que compartiéramos cuál era la mejor prensa que ellos consideraban que era la mejor o la mejor fuente de información dentro de todo eso.
Esta experiencia ha venido consolidando un escenario de poder y acción colectiva, de pensamiento. Así la biblioteca se concibe como un lugar de apropiación cultural que contribuye con la formación y fortalecimiento de lectores ciudadanos autónomos y críticos frente a la información y el conocimiento, construyendo desde su voz e interacción con otros las memorias casi inéditas de su historia y su territorio. A través del uso de las publicaciones periódicas, está resignificando la biblioteca como un espacio de encuentro, no solamente para consultar o crear esa conciencia crítica en los libros, sino en otros medios. Esta es una forma de modernizar el concepto de biblioteca. Esta es una forma de modernizarlo en la práctica. Además, es importante resaltar que esta acción dialógica ha aportado significativamente a la construcción de vínculos y a la cohesión grupal entre los participantes, lo que motiva en gran medida su permanencia en el club. Sobre el poder de estos vínculos nos cuenta Mario Cadavid, integrante del Club de Lectura, y Carlos Julio Ateortúa, de la Biblioteca Pública Piloto. Porque si uno no escucha, no puede entender al otro. Y yo creo que una de las cosas que más debo agradecer al grupo es precisamente esa tolerancia que se encuentra precisamente en poder opinar y escuchar a la otra persona cuando opina. Y entonces de esa manera uno, digamos, que establece la criticidad. Los procesos culturales son procesos de tiempo, tienen periodos largos de tiempo, porque tienen que ver con lo humano. Y además es inevitable, tiene que fundarse en que son grupos que, si hacer procesos culturales, la fidelización se da a través de la creación de lazos afectivos, más que una creación intelectual. Son lazos afectivos que dan pie al resto de cosas. Durante estos casi 3 años de lectura y conversación, se han discutido varios temas de actualidad, contrastando diversas fuentes y bajo la juiciosa exploración de materiales impresos o digitales, entre los que se destacan publicaciones periódicas como El Colombiano, El Mundo, El Espectador, El Tiempo y la revista Semana, entre otros, además de algunos ejemplares de prensa alternativa y comunitaria, audiovisuales o blogs. De esta forma, los artículos de opinión contribuyen desde la divergencia y convergencia de opiniones argumentadas y consistentes a la formación de lectores críticos. Y ahora bien, ¿qué entendemos por opinión pública? Aunque este es un concepto que ofrece diversos significados, podemos decir que es una tendencia real o estimulada de una sociedad o individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. Así, la opinión pública no depende únicamente de las fuentes documentales consultadas o de la percepción. Es una construcción más compleja en la que intervienen, además del componente vivencial, incluidas las emociones, el capital cultural y las prácticas lectoras de cada persona, además del contexto social, es decir, las circunstancias del hecho que se está analizando. Y por último, la influencia de los medios de comunicación que presentan el hecho o noticia, develando sus tendencias y líneas ideológicas. No se trata simplemente de leer para estar informados. Implica lograr que el texto transforme el conocimiento previo, haciendo conexiones entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa y cómo incide en nosotros y en nuestra realidad. El encontrarse con personas con situaciones afines, que son, por ejemplo, hay mucha persona mayor que le gusta leer, le gusta opinar, le gusta compartir, y entonces uno consigue un grupo de amigos. Realmente al final lo que consigue es integrarse un poco. Eso es lo más positivo.
Existe un universo completo de posibilidades para formar lectores críticos, por lo que no se tiene una fórmula mágica. Queremos compartir algunos elementos para fomentar estas capacidades a través del uso de las publicaciones seriadas y en espacios de diálogo como el Club de Lectura de Opinión Pública. Lo primero es elegir un tema de actualidad y de interés general, bien sea local o global. Es recomendable motivar a los participantes para que previamente realicen lecturas exploratorias en diversos periódicos y revistas, sugiriendo contrastes de acuerdo a la voz de los columnistas, periodistas o informantes sobre el tema en cuestión, estableciendo así semejanzas, diferencias, estilos de escritura y de emisión de la información, entre otros elementos a rastrear. Hacer una lectura crítica parte por reconocer el mensaje del artículo de opinión, hallando el significado textual de la información, para luego extraer los aspectos implícitos del discurso periodístico o hacer hipótesis sobre los significados o ideologías que representan. Para la planeación de la sesión, se recomienda tener en cuenta la definición del tema, qué es y de qué se trata, cuáles son los antecedentes y las implicaciones de este hecho en los ciudadanos y en la dinámica social, política y económica actual, así como las perspectivas y proyecciones futuras. Esta información puede ser socializada según las fuentes contrastadas en representaciones digitales y en uso de fotografías, textos, videos, entrevistas y eventualmente invitados especiales expertos en el tema. Después de esta socialización y puesta en común, es posible indagar, interrogar, contrastar y debatir, exponiendo diversas posturas y argumentaciones entre los participantes. En las fases iniciales de un club de lectura con perspectiva crítica, es importante efectuar una alfabetización mediática frente a las publicaciones seriadas y en especial respecto a los estilos periodísticos y el carácter de las fuentes consultadas desde su estructura y contenido, y reconociendo además las diferencias entre los formatos digital e impreso. No solamente leer el periódico, lo impreso, sino que leer la revista, aquella que profundiza un poco en la noticia del periódico. Y además pasar a un medio digital, mirar otras formas de periodismo virtuales o en los medios digitales que cuestionan, que tienen puntos de vista crítico, cuyos columnistas que publican en lo impreso, ahora lo hacen también en medio digital. Son recomendables, por lo tanto, los ejercicios de exploración y reconocimiento de las prioridades informáticas que presenta cada periódico o revista, definiendo así un determinado perfil. Es un desafío para un lector crítico identificar la forma en que un medio relata los hechos e incluso el lugar que asigna en la publicación o en la forma de representarla gráficamente. En el reconocimiento de los tipos de prensa y según las temáticas abordadas, se puede realizar una clasificación de los articulistas más consultados, rastreando datos biográficos o relevantes para cada autor de acuerdo a sus tendencias. Para enriquecer estos espacios se recomienda motivar en los participantes la creación de reseñas, crónicas, artículos de opinión, bitácoras, entre otras, y compartirlas en redes sociales, blogs u otros canales de divulgación. Entre otras estrategias, se propone enriquecer la mirada crítica a través de la exploración del reporterismo gráfico como género periodístico, empleando los recursos de la narrativa visual para generar debate y formación crítica del pensamiento. Asimismo, se pueden elaborar mapas conceptuales para jerarquizar y relacionar conceptos y que permitan una comprensión global de los hechos y sus variables.
Antes de concluir, queremos resaltar el importante papel que cumple un facilitador en la formación de competencias para la lectura crítica. Quien acompaña estos procesos debe ser un líder que reconozca la diversidad y riqueza de todas las voces, asumiendo una postura flexible y neutral frente a las múltiples opiniones. Debe ser ante todo un sujeto que convoque el diálogo y la sana disertación, un ser capaz de democratizar la palabra y activar la escucha en la formación de una conciencia crítica y a favor del desarrollo de actitudes activas y creativas frente a su contexto. Escucharemos en la voz de Ana Carolina Montoya su testimonio como facilitadora del Club de Lectura. Considero que el rol del facilitador en la biblioteca para la formación de lectores críticos debe contemplar varias acciones intencionadas. Primero que todo, mantenerse actualizado, observando y leyendo sobre temas y acontecimientos de todo orden, social, económico, político, curioso, hasta científico, entre todo lo demás, todos los demás temas que puedan surgir. Recoger en diversos medios de información y comunicación y en diversos soportes, tanto impresos como audiovisuales, las noticias más relevantes y diversas sobre estos acontecimientos, en el mismo instante en el que ocurren y se producen, y hacer un seguimiento de todas sus derivaciones. Poner a disposición de los lectores también en este mismo instante toda esa información de diferentes formas, llamativas y provocadoras, e invitar a estos lectores a hacer su lectura y observación particular, a contrastarla con otras maneras de presentar las mismas noticias y acontecimientos y a rastrear el porqué de estas diversas maneras y la intencionalidad que tiene el estar presentadas así, y también sobre todo a deducir qué de todo ello, con cuál de toda esta información puede construirse el lector mismo un criterio propio de cómo todo esto que observa incide en su vida y cómo actuar frente a ello. Sin sesgar, eso sí, su análisis ni sus conclusiones. Es muy importante cuidarse de ello. Este facilitador está llamado a esto, y sobre todo en las bibliotecas públicas y en cualquier organización cultural y comunitaria y de otra índole que quiera formar lectores autónomos y críticos. También debe propender porque estos lectores expresen sus opiniones, tanto de forma individual como conjunta, y también enriquezcan y nutran así su propia mirada con las miradas de otros, con las expresiones de otros, con los argumentos. Así las cosas, el facilitador de procesos de lectura crítica tiene una misión muy especial y es despertar curiosidades, autonomías, agudizar miradas y activar almas para el beneficio individual y social. Nos despedimos con el poema La Biblioteca de Roberto Juarros y desde allí agradecemos a los integrantes del Club de Lectura Leamos y Opinemos y a la filial Campo Valdés de la Biblioteca Pública Piloto por hacer de este espacio un centro vivo de memoria y cultura. Pero, sobre todo, la biblioteca es una espera que va más allá de la letra, más allá del abismo. La espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que la muerte. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.